Cordial saludo, mi nombre es Yureli Chávez y en el día de hoy vengo a sustentar mi presentación sobre los fundamentos de la morfofisiología en producción animal. Justificación. Este trabajo está con el fin de aprender los conocimientos de la anatomía, la simetría y la fisiología. Debemos de entender cómo funciona la anatomía, los tejidos, el exterior de las especies, entre otras. Además, esto ayuda a mejorar el aprendizaje de los que estamos estudiando nuestra carrera, ya sea de productores o zootecnistas, ya que es importante comprender los métodos de medición animal, ya sea en bovinos, equinos y porcinos, comprendiendo así cómo todos estos métodos pueden mejorar la sostenibilidad y productividad animal. Tenemos un objetivo general, que es reconocer y aplicar los principales conceptos y términos de la anatomía, fisiología y isometría animal. Tenemos dos o tres objetivos específicos: definir correctamente los términos básicos de la anatomía animal, describir los planos topográficos y las direcciones anatómicas del cuerpo, y aprender a identificar las medidas zoométricas y los tejidos que componen a un animal. Diez términos usados en anatomía animal. El primero es el cráneo, estructura ósea que protege el cerebro y forma la cabeza. Segundo, dorsal, designa la parte superior del cuerpo o la espalda. Tercero, ligamentos, bandas de tejido que conectan huesos entre sí, estabilizando las articulaciones. Cuarto, columna vertebral, serie de huesos que se extienden desde el cráneo hasta la cola, proporcionando soporte y protección a la médula espinal. Quinto, caudal, indica hacia la cola o parte superior del cuerpo animal. Sexto, tendones, cuerdas fibrosas que conectan los músculos a los huesos, permitiendo la transmisión de fuerza. Séptimo, músculo, tejidos que se contraen y relajan para producir movimiento en el cuerpo. Octavo, órganos. Es una agrupación de diversos tejidos que forman estructuralmente una unidad funcional especializada para realizar una función determinada. Noveno, tejidos. Se refiere al conjunto de células similares que trabajan conjuntamente para llevar a cabo una función específica. Los diferentes tipos de tejidos se agrupan para formar órganos. Décimo, abdomen. Región del cuerpo que alberga órganos digestivos como el estómago, intestinos, hígados y riñones. Cinco planos topográficos. 1. Plano transversal. 2. Plano sagital. 3. Plano dorsal. 4. Plano oblicuo. 5. Plano longitudinal. Plano 1. Transversal. Forma un ángulo recto como en el eje longitudinal del cuerpo, miembros o de cualquier otro órgano o parte. Segundo plano sagital. Divide el cuerpo en dos mitades simétricas, derecha e izquierda, que se usa para describir estructuras simétricas. Tercero, plano dorsal. Corta al tronco o a cualquier otra parte paralelamente a la superficie dorsal. Cuarta, plano oblicuo. Cualquier plano que corta el cuerpo en ángulo que no es estrictamente sagital, frontal o transversal. Y estos se utilizan para describir secciones que siguen los trayectos musculares y los huesos del cuerpo. 5. Plano longitudinal.
Divide el cuerpo del animal en dos mitades simétricas, una derecha y una izquierda. Cinco direcciones anatómicas. Dorsal. Se refiere a la parte trasera del cuerpo como la espalda. Craneal. Dirigido o relativamente más próximo a la cabeza. Término utilizado con referencia al cuello, tronco y miembros próximos al carpo y tarso. Ventral. Indica la parte delantera del cuerpo como el abdomen o el pecho. Caudal. Dirigido o relativamente más cercano a la cola. Proximal. Se refiere a una estructura que está más cerca del punto de origen o del tronco. Aquí, a mi izquierda, podemos ver una imagen donde indica dónde están las partes anatómicas. Bueno, 10 nombres del exterior de los bóvedos. 1. Hocico. Parte interior de la cabeza entre las fosas nasales. 2. Cuerpo, cuello. Conecta cabeza con el tronco. Contiene tráquea, esófago y grandes vasos. 3. Lomo. Región dorsal entre la cruz y la grupa. 4. Grupo. Región posterior del tronco, encima de la pelvis y antes de la cola. 5. Flanco. Limita con las costillas, caderas, lomo, vientre y se utiliza para evaluar la condición corporal. 6. Vientre. Parte inferior del tronco donde se encuentran los órganos digestivos. 7. Ubre. Órgano mamario de las hembras donde se produce la leche. 8. Cruz. Punto más alto del dorso donde se unen el cuello y el lomo. 9. Pecho. Parte frontal del tronco entre las extremidades anteriores. 10. Cola. Es un apéndice caudal que sirve para espantar insectos. 10 nombres del exterior de los equinos. 1. Casco. Parte dura y córnea que cubre los extremos de las patas. 2. Cruz. Punto más alto del dorso donde se une el cuello y el lomo. 3. Lomo. Región dorsal entre la cruz y la grupa que sirve para apoyar la silla. 4. Crinera. El conjunto de crin que cubre la parte superior del cuello y la nuca. 5. Grupa. Parte trasera del cuerpo relacionada con las extremidades posteriores. 6. Nuca. La parte posterior y superior del cuello. 7. Orejas. Móviles y expresivas. Permiten detectar sonidos y estados de atención. 8. Cuello. Es largo y móvil. Tiene flexibilidad, lo que permite que sea mejor a la hora del entrenamiento. 9. Tronco. Este constituye la parte más grande del cuerpo y en ella está exceptuada la cabeza, el cuello y extremidades. No es demasiado largo, es robusto y ancho. Esta anchura es muy importante para su buen desarrollo y función de los órganos. 10. Cola. Es una región apendicular cubierta de críneas que les sirve a los mismos para comunicarse y espantar insectos que los molestan. 10 nombres del exterior de los porcinos. 1. Pezuña. Es la parte final que cubre los dedos del pie. 2. Hocico. Es la parte frontal de la cara que le sirve para olfatear, excavar y buscar alimento. Piel. Es un órgano que cubre el cuerpo del cerdo. 4. Cola. Es la parte posterior del cuerpo y se extiende desde la espalda hasta el extremo posterior, aunque algunas razas domésticas la tienen enroscada. Barriga. Es la parte inferior del tronco que también se le llama abdomen. Cesta, papada. Es un tejido de piel que cuelga bajo la mandíbula. 7. Mamas. Son glándulas mamarias para dar lactancia. 8. Orejas.
Están ubicadas a los lados de la cabeza y tienen como función una importante audición y equilibrio. 9. Lomo. Está ubicada en la región dorsal, específicamente en la espalda, y funciona como soporte y estructura del cuerpo. 10. Nuca. Parte posterior de la cabeza donde se une con el cuello. Ahora vamos con 10 nombres de los tejidos de los ovinos. 1. Cabeza. Es la parte superior del cuerpo que tiene la frente ancha, la cara corta, la boca amplia, los ojos prominentes y que tiene los órganos de los sentidos y las estructuras faciales. 2. Cuello. Es la parte del cuerpo que conecta la cabeza con el tronco y permite la movilidad necesaria a la hora de hacer sus actividades, como lo son correr y pastar. Grupa. La grupa es ancha, larga y horizontal. Continúa hasta el final del cuerpo por las líneas del dorso y el lomo, debiendo así formar una superficie lisa con abundantes masas musculares sin apelotamiento de grasa. 4. Cruz. Es el punto más alto del dorso y está definida por la separación de las espaldas, siendo ancha, derecha y unida sin deferencia con el dorso. 5. Lomo. Es la posición dorsal entre la grupa y la cruz que debe ser ancho y derecho. 6. Piel. Es el órgano que cubre el cuerpo proporcionando un aislamiento térmico y suavidad. 7. Espalda. Esta debe ser compacta, lisa y bien recubierta de carne. 8. Costillas. Son huesos largos y curvados que forman un tórax ancho, profundo y fuerte, con gran capacidad de proteger los órganos vitales. 9. Hocico. Es la parte de la cabeza que la utilizan para pasear y buscar alimento para su supervivencia. 10. Tronco. Se conforma con el paralelismo entre los planos dorsoverticales y los laterales. Ahora vienen los tejidos animales. El tejido epitelial. El tejido epitelial está formado por células estrechamente unidas, cubren la superficie del cuerpo y realiza los órganos y cavidades internas que forman glándulas. Sus funciones son la protección, absorción, secreción y filtración. Tejido conectivo. El tejido conectivo se caracteriza por tener una matriz extracelular abundante que puede ser líquida, gelatinosa o sólida. Tiene como función ser almacenamiento de energía de protección y nutrición, que incluye varios tipos como el hueso, la sangre, el tejido adiposo y los tendones. Podemos ver una imagen de cada uno de los tejidos. El tejido muscular. El tejido muscular es el encargado del movimiento del cuerpo. Se divide en 3 tipos: músculo esquelético, músculo cardíaco y músculo liso. El tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por neuronas y células gliales. Las neuronas son las que transmiten impulsos nerviosos, en cambio las células gliales permiten la nutrición, el aislamiento y la protección de las neuronas. Aquí también podemos ver una imagen de cada uno. Utilidad en producción animal. Tejido epitelial. El tejido epitelial cubre la superficie del cuerpo y examina los organismos y cavidades internas. En la producción animal, este tejido protege contra infecciones y la absorción de nutrientes, permitiendo así el crecimiento y el bienestar de los animales. Tejido conectivo. El tejido conectivo es abundante de matriz extracelular, ya que sostiene y protege. En la producción animal es vital para formar las estructuras de los huesos y cartílagos porque son importantes para el movimiento y soporte de los animales. Tejido muscular. El tejido muscular es responsable del movimiento del cuerpo y de los órganos internos.
En la producción animal, el músculo esquelético es especialmente importante, ya que constituye la carne que se consume. La calidad y cantidad de este tejido afectan directamente la producción de carne y, por ende, la rentabilidad de la producción animal. Tejido nervioso. El tejido nervioso está formado por células gliales y neuronas que controlan las funciones corporales de los animales. En la producción animal es esencial para el control del comportamiento y de la regulación de funciones vitales, para así mantener la productividad y la salud. 5 medidas zoométricas que se usen en un bovino. 1. Alzada a la cruz. Es la altura desde el suelo hasta la parte más alta de la cruz del animal. Esta medida ayuda a evaluar el tamaño del bovino. 2. Perímetro torácico. La circunferencia del tórax, justo detrás de las patas delanteras, es una medida importante que sirve para evaluar el desarrollo del tórax y estimar el peso corporal del animal. 3. Longitud corporal. Es la distancia entre la punta del hombro hasta la punta de la grupa. Esta ayuda a determinar el tamaño y el desarrollo del animal. 4. Ancho de grupa. Distancia entre los dos puntos más anchos de la cadera. Se utiliza para mayor capacidad reproductiva y facilidad del parto. 5. Perímetro escrotal. Se toma alrededor del escroto en los machos y se utiliza como un indicador de fertilidad y reproductividad. 5 medidas zoométricas que se usen en un equino. 1. Alzada a la cruz. Altura del suelo a la cruz y es usada para la determinación del tamaño y la conformación del caballo. 2. Perímetro torácico. La circunferencia del tórax detrás de las patas delanteras y se utiliza para calcular la capacidad respiratoria. 3. Longitud de la cabeza. Esta medida se toma desde la nuca y el borde más sobresaliente del hocico. Se utiliza para determinar las características faciales. 4. Longitud corporal. Es la distancia entre la grupa del hombro hasta la punta del isquion y ayuda a evaluar la conformación general del cuerpo. 5. Perímetro de caña. Es la circunferencia de la caña justo en el antebrazo o debajo de la rodilla. Se utiliza como indicador para evaluar las fuerzas de las extremidades y la robustez de las patas. 5 medidas zoométricas de un porcino. 1. Alzada a la cruz. Es la altura desde el suelo hasta la parte más alta de la cruz del cerdo y sirve para determinar el tamaño y el crecimiento. 2. Longitud corporal. Es la distancia desde la base de la oreja hasta la base de la cola y se utiliza para examinar el crecimiento y desarrollo del animal. 3. Perímetro torácico. La circunferencia del tórax detrás de las patas delanteras. Esta se utiliza para estimar el peso y la capacidad digestiva. 4. Ancho de grupa. Es la distancia entre los dos puntos más anchos de la grupa. Esta medida se utiliza para la capacidad reproductiva y facilidad del parto. 5. Perímetro escrotal o vulvar. En los machos es la medida de la circunferencia del escroto tomada de su parte más ancha y se utiliza como un indicador de fertilidad y desarrollo reproductivo testicular. En las hembras es la medida de la circunferencia externa de la vulva. Se utiliza para evaluar el desarrollo genital y la capacidad reproductiva. Conclusión. En resumen, se logró entender que los conceptos permiten describir cómo están organizados los animales y tienen una evaluación precisa de las características físicas y el desarrollo animal. Esto no solo ayuda a evaluar el crecimiento y el desarrollo, sino que también ayuda al bienestar animal y la mejora de la salud. Aplicando estas medidas, los productores pueden mejorar el manejo de los animales, ya que esto les permite seleccionar animales con mayor potencial productivo y reproductivo. Estas son las referencias bibliográficas. Y muchas gracias.